Hola, buenas tardes. Soy María Bora y os voy a hablar de la tecnología ósea del Badegulliense en la cova del Parpalló. He elegido una presentación de un congreso que expusimos hace unos años y que está publicado en la revista Quaternary International de 2016 con el título The Vitalized Fracturing in the Osseous Industry of Cova del Parpalló, a Preliminary Study. Bien, la cova del Parpalló se localiza en Gandía, en el territorio municipal de Gandía. Fue excavada por Lluís Pericot, que publicó la monografía en el año 42 y ya desde ese momento Parpalló se sitúa como uno de los yacimientos más importantes del contexto europeo prehistórico, ya que consta de una estratigrafía muy completa con paquete gravitiense, diferentes fases solutrenses, 2 fases badegullienses y 2 magdalenienses. El contexto lítico se compone de una industria típicamente badegulliense con una materia prima local y el soporte lasca. Esto ya define automáticamente las características del tecnocomplejo en cuestiones de industria lítica badegulliense. En cuanto a la fauna, no es muy diferente de la fauna magdaleniense posterior, ya que ambas están situadas en periodos de un frío extremo. El badegulliense en el último máximo glaciar y el magdaleniense en el evento Heinrich I, que se caracteriza por un frío polar para estos territorios comparados con las temperaturas actuales. Bien, entonces tenemos una proporción similar en ciervo y cabra, ya que Parpalló se encuentra entre un territorio de valle abierto y las primeras estribaciones rocosas donde habita la cabra, luego un importante número de conejos, ya que al sur de la cuenca del Ebro entre el 90 y el 95% de la fauna cazada en casi todos los yacimientos es el conejo, y por último, en cuanto a herbívoros, pues en la presencia de bos primigenios y de Ecusferus que se encuentran presentes siempre en pulsaciones frías y son cazados por el Homo sapiens. Y luego un conjunto de animales carnívoros como son el zorro, el lince ibérico y el gato montés. En cuanto como el estudio versa sobre la manufactura de objetos sobre asta de ciervo, lo primero que nos preguntamos en nuestro estudio es ¿cómo ha sido obtenida la materia prima? Pues bien, respecto a las partes basales, 18 nos muestran una conexión con el cráneo, por lo tanto el ciervo ha sido cazado y tan solo una recolectada. Esto nos está hablando de la época de ocupación de la cueva. Si el ciervo muda el asta a principios de la primavera, quiere decir que la cueva debía de ser habitada durante el otoño y el invierno y quizá a principios de la primavera debido a la presencia de una única asta de muda. En cuanto al nivel de conservación de los materiales, en conjunto es bueno, pese siempre a la presencia de materiales quemados, materiales que presentan concreción, materiales que han sido mordisqueados por roedores y la presencia de raíces o el lavado con ácidos en el siglo pasado, pensando que así se iban a quitar las concreciones y demás materiales adheridos, cuando en realidad se estaban perdiendo los estigmas técnicos. Bien, el conjunto se compone de un total de 1.309 piezas, entre ellas las de asta. Los objetos acabados son 625, mientras que los tecnológicos 315. ¿Esto a qué se debe? Pues al método de excavación. No se recogió todo el material de restos de fauna y por lo tanto tenemos menos restos de fabricación que objetos. También cabe la posibilidad que no todos los objetos hayan sido manufacturados en el interior de la cueva. En cuanto al conjunto, pasamos ya al conjunto en sí, al tipológico. Los objetos que han manufacturado tenemos las puntas de bisel simple, son puntas de proyectil, también puntas de proyectil de base redondeada, de base apuntada, varillas plano-convexas y los punzones. En cuanto al conjunto tecnológico, este se compone en primer lugar por los esbozos, que son soportes que ya han sido trabajados y en los cuales ya se puede intuir cuál es la finalidad, qué es lo que se pretende manufacturar. Así pues, encontramos que presentan planos de fractura propios de las técnicas empleadas en la manufactura y además reducciones sucesivas mediante percusión o percusión cortante para reducir el tamaño y después trabajarlo por raspado.
Por otra parte tenemos los soportes de diferentes morfologías, como podéis ver, unos en bruto y otros ya más configurados, como en este caso, mediante percusión directa. Esto sería explotado en bruto, nada más ser obtenido el soporte, y esto ya ser consecuencia de una segunda reducción para conferirle una forma y que el trabajo por raspado no sea tan intenso. Por otra parte tenemos los restos de fabricación. En primer lugar, segmentos de asta y partes basales. Las partes basales hemos observado que son desechadas sistemáticamente para facilitar el trabajo, ya que la mayor parte pues, van unidas al cráneo. En este caso, esta está calcificada porque es de muda, ha caído. Y por otra parte también se segmentan las partes anatómicas del asta, estas son las perchas. Encontramos las huellas de seccionado por percusión cortante directa y por percusión directa más flexión. Y por otra parte tenemos las puntas de candil desechadas y las puntas de candil explotadas. En este caso no ha sido seccionada para desecharse, sino que se ha desechado una vez se ha explotado, o sea, que es consecuencia del debitage. Y por otra parte tenemos los candiles, que esta asta es muy pequeña, no se ve en proporción, pero son seccionadas y explotadas, y de aquí también se extraerían soportes tanto de las perchas como de los candiles. Y luego tenemos por último los restos de fabricación, que son consecuencia tanto de la percusión para obtener simplemente una banda o de esa segunda reconfiguración del soporte para conferirle una forma determinada. Así, para acabar, proponemos unos esquemas operativos de las diferentes posibilidades de obtención de estos soportes, alternando diferentes técnicas. Una vez se obtiene el soporte, ya sea convergente en un extremo o paralelo en ambos extremos, este es reconfigurado mediante percusión directa. Posteriormente encontramos que hay un trabajo mediante raspado para finalmente tener el objeto realizado. No debemos olvidar que encontramos otro tipo de estigmas presentes en los objetos, pero que probablemente sean intrusiones producto del método de excavación y que pertenecen al magdaleniense, no al badebuliense. Finalmente, a modo de reflexión y evaluación del estudio, proponemos la necesidad de un programa experimental para corroborar y caracterizar de una forma óptima el conjunto tecnológico. Observamos una ruptura respecto al magdaleniense, que es el otro periodo que estudiamos pero que no presentamos aquí, y como el solutro-gravetense, que es el periodo anterior, no está estudiado, no podemos saber si hay una ruptura o continuidad en cuanto a la explotación del asta. Similitudes con otros periodos, con otros territorios, pues el debitage en el badebuliense de Parpaillot es exactamente igual que el debitage en diferentes yacimientos franceses. Y finalmente, muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado.